Arrancamos el día de hoy porque este 10 de agosto además es un día muy movido en nuestro país, especialmente en la capital, en la Carita de Dios. Así es que bueno, vamos a ver qué pasa en este Quito Luz de América. ¿Estás lista para la marcha del día de hoy? Vamos a ver. Yo estoy lista para la cobertura de la marcha. ¿No te convocaron a No, movilizarte, a mí nadie me ha convocado. ¿Pero irías o no irías? La verdad es que no a ninguna de las dos marchas. A ninguna de las dos. Así ¿En es. referencia a cuál? ¿A la que van a encabezar los grupos económicos y ciertas élites de acá de Quito para pedir la salida o la revocatoria de las medidas que... A la que va el arzobispo? No, para nada. ¿Y a la otra? Menos a esa. ¿Y a la otra? Tampoco, vas. ¿no? ¿A cuál vas entonces? No, yo me quedo aquí en cobertura, por supuesto, para informar a nuestros amigos y amigas de todo lo que ocurre el día de hoy. Sí, bien, analizando, viendo qué pasa desde el un lado, desde el otro y bueno... esperando que no termine todo en un desastre peor del que ya Quito tiene que aguantar en estos tiempos. Bueno, entonces, queridos amigos, póngale atención y mucho cuidado, porque acá inicia 7F Plus, lo que usted necesita para esa toma de decisiones. Así que vamos con el pajarito azul. ¿Te gusta la idea o no te gusta? Por supuesto. ¿Qué dice Larry en esta mañana? Échele. ¿Qué dice Larry? Bueno, cuéntame la plena, a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué dice Larry? Bueno, yo quiero empezar con esto porque, bueno, no estuve el día 6 de agosto con ustedes acá. Se tomaron Orlando Pérez y el señor don Adrián... me cambia todos los días. Andrés, perdón. Me cambia todos los días del nombre, Sofía. Andrés Durán. Me dice Adrián y al Adrián le dice Andrés. Sí, se me cruzan un poco los Y al cables. Orlando seguramente le dice Alexis. No. Y al Carlitos le dicen Edwin. Y así nos va cambiando el nombre a Cristian todos. Le digo a veces al Carlitos. Pero bueno, no. En todo caso decía que no estuve el día viernes acá con ustedes, no les pude acompañar. Estuve conmemorando a propósito también el tercer año de la declaratoria de Biosfera del Chocó Andino. Y fue muy bonito, además estuve recorriendo las cascadas, espero que puedan ustedes también recorrer. Estuve en Yoa, estuve trabajando, pero ahí se dio la oportunidad de turistear. Bueno, sí, un poquito. Está bien. Sí, por suerte llevé los zapatos bajos y me pude, con abrigo y todo, me metí ahí a las cascadas y estaban muy bonitos ahí, así es que se los recomiendo que vayan a visitar las 7 cascadas en Yoa y todo lo que tiene que ver con el Chocó Andino. Pero no estuve el día viernes para comentar esto de Claudio Villanueva, marchista ecuatoriano que pues realmente hizo algo sorprendente en Tokio. No llegó en primer lugar, pero sí se ganó realmente una medalla en el corazón de todos los ecuatorianos. Y abro este hilo de Andrés Muñoz Araneda para contarles rapidito un poco sobre Claudio Villanueva, la historia de este marchista que ganó la medalla del corazón en los 50 kilómetros marcha de Tokio. Dice, en 2005, cuando era estudiante del Colegio Miguel Cordero de Cuenca, fue cautivado por una charla del exitoso entrenador Luis Chocho San Martín, que a propósito falleció este año con COVID-19. A partir de ahí se dedicó por completo a la marcha atlética de la mano de quien sería su maestro. En 2007, su padre, Paulino, de origen español, se extravió en el Cajas, zona montañosa, 30 minutos de Cuenca. Desde ese entonces nunca más se supo nada sobre su paradero. En 2009 decidió viajar a España por falta de apoyo en Ecuador y compitió por unos años becado en el país de su padre, luego de ganar el título nacional de los 50 kilómetros en España y obtener otros logros. Volvió a Ecuador para acompañar a su mamá, que afrontaba un problema de salud. En 2015 su hijo nació con parálisis cerebral. Para mantener a su familia le tocó trabajar en un taxi pirata mientras entrenaba atletismo. Él decía, mi hijo y mi familia son mi motor. Fue, entre otros, campeón panamericano en Lima 2019 y esperó con ansias los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la pandemia dejó todo sin duda, o más bien dejó esto en duda, ¿no? Y de ahí en adelante, pues también ha sido muchísimas otras luchas. Fue, entre otros, campeón panamericano, ya lo decíamos, y siguió con sus entrenamientos. En febrero de 2021 se consagró otra vez campeón del nacional en 50 kilómetros en España, colocando la marca olímpica y convirtiéndose en el último campeón de esta prueba de España. Pues nunca más se correrá, según relata este hilo de Andrés Muñoz. Solo unas horas después de su triunfo, su maestro Luis Chocho falleció por COVID-19.
Él mencionaba, nuestra relación era como la de un padre con un hijo, él guiará mis pasos y será mi fortaleza en Tokio, según había confesado alguna vez a la prensa. Al iniciar esta prueba de los 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos, con una lesión sobre la cual se conocerán más detalles seguramente, marchó casi 5 horas lesionado, marchó 50 kilómetros sufriendo dolor, pero nunca se rindió. Los últimos 3 kilómetros los corrió solo, animado por el aplauso de voluntarios y espectadores, cruzó la meta y señaló al cielo. Se largó a llorar sin consuelo. Claudio Villanueva ganó su medalla oro en la competencia del coraje, del esfuerzo y del corazón. Y pues este hilo termina diciendo gracias, campeón de la vida. Lo teníamos de este hilo para pasarlo en un videito, pero bueno, ya se nos quedó. Y pues sí, creo que hay que destacar lo que ha hecho este marchista, un poco ya saliendo de los Juegos Olímpicos. Estas son las lecciones de vida que nos deja el deporte y creo que vale la pena destacar y abrazar estos que, si bien no son triunfos en el podio, son triunfos en las cosas que se logran desde el esfuerzo, desde la gratitud también, y pues él al mirar al cielo, entiendo, estaba enviando esa señal, ese mensaje a Luis Chocho, entrenador de los grandes marchistas de Ecuador, que también falleció. Recuerdo en los días en que estuvo enfermo se estaban haciendo colectas. Esa es la realidad de los entrenadores, de los deportistas en nuestro país, que no necesariamente tienen las condiciones para vivir dignamente y para morir dignamente, como fue el caso de Luis Chocho. Y pues ahí está Claudio Villanueva con este mensaje tan bonito, dejándonos también un ejemplo de vida para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso como para arrancar, ya que estamos empezando esta semana, qué mejor que hacerlo con algo que realmente nos motive y nos diga, wow, así se triunfa en la vida, así se consiguen las cosas, no solamente por el mérito de ganar y de pararse en el podio, sino de demostrarse a uno mismo y a las personas que uno ama que es capaz de conseguir las cosas, pese a las lesiones, pese a la falta de apoyo y demás. Así es, querida Sofi. Quiero dar paso también a los mensajes de nuestros oyentes que ya se enganchan a la señal de Pichincha Comunicaciones. Nikolai Pumerov, un fiel oyente de nuestra emisora, nos dice: es comprobado, la gente más sencilla y humilde es la que hace quedar bien al Ecuador. Yo suscribo tus palabras, querido Nikolai, es verdad. También nos dice: qué lástima el fallecimiento del entrenador Luis Chocho. Mónica Cano nos dice, en cambio, maravillosa biografía de un campeón que pese a las dificultades ha salido victorioso. Qué interesante esto, ¿no? Cómo a pesar de las circunstancias y vicisitudes que tenemos al frente de nuestras narices, podemos superar cualquier obstáculo, cualquier situación que se presente. Eloy Alfaro tenía una hermosa frase que a mí siempre me interpeló y me gustaría compartirlas con ustedes, a propósito también de la fecha cívica, ¿no? No hay que abatirse por nada. A pesar de que el mundo se venga encima, uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Vaya lección la que nos dan nuestros deportistas de alto rendimiento. Vaya lección que nos da la gente más humilde de este país, que a pesar de sus circunstancias y condiciones socioeconómicas, tienen la posibilidad de ubicarnos en el Olimpo, en el podio, en lo más alto, y darnos esta clase de satisfacciones. Así que bienvenido sea el deporte en el país y bienvenido sea también la promoción del mismo en este terruño. Yo quiero cambiar un poquito. Yo soy bien llorona, ya me estaban saliendo las lágrimas, bueno, ¿no? Pero digo, no hay que llorar porque después el Chito Vera me manda me manda callar. Sí, me manda a callar, que deje llorar y hagan más, dice. Bueno. Oye, a propósito que topas lo del Chito, ¿cómo te sentiste con esa frase? Realmente a mí sí me ofendió porque yo creo que los deportistas han logrado grandes cosas, que el Chito no las ha logrado todavía, a pesar de que dentro de su ámbito pues ha tenido sus logros y demás, pero lo que han hecho Neisy, lo que ha hecho el mismo Richard Carapaz, no lo ha hecho el Chito, así es que no creo que tiene el derecho como para decirles nada a ellos y pues uno tiene la necesidad de expresar las cosas que están haciendo mal, porque si es que no se corrigen esos errores desde las dirigencias, desde la falta de apoyo del gobierno nacional a los deportistas, ¿cómo esperamos que se vuelvan a subir en el podio nuevos deportistas o que tengamos mejores triunfos? Después simplemente se cura
posturan en sano diciendo es que no ganamos nada, como ya pasó, ¿no? Como lo dijo el expresidente de la República. Sí, el innombrable. ¿Para qué invertir si nunca ganamos nada, si nunca traemos medallas? Él le toma. Así les hizo nuestros deportistas. Oye, pero a propósito de eso, yo sí quisiera hacer una pequeña salvedad. Está buenísimo el tema del esfuerzo individual, de la capacidad que cada uno tiene, de la cuotita y el granito de arena que cada uno de nosotros puede contribuir a la circunstancia, al contexto, a la sociedad, o en cualquiera de las disciplinas que uno se desenvuelva. Pero mal haríamos en no tomar en cuenta estas estructuras que condicionan el desarrollo humano en cualquier ámbito y disciplina. Porque fíjense ahora que las personas que decían que hay que recortar el presupuesto, que hay que reducir el tamaño del Estado, que hay que desinvertir en el ámbito deportivo, son las que ahora se quieren trepar a la camioneta de la gloria deportiva de nuestros deportistas. Además es un poco romantizar las circunstancias duras que romantizar tienen que enfrentar y esencializar, desde niños. Y esencializar, porque vos le estás diciendo a una persona, oye hermano, hermana, deja de llorar, deja de quejarte y si quieres hacer las cosas, sal y hazlas. Pero esa persona tiene que trabajar, vive en una familia en condiciones socioeconómicas deplorables, está condicionado a la pobreza y sobre todo está subutilizado por una disciplina deportiva cualquiera que fuese. Entonces el mensaje del Chito Vera no hay que naturalizarlo, queridos amigos, no hay que naturalizarlo, al contrario, tiene que servir como un instrumento para discutir, debatir y polemizar, porque hay un subsuelo en el que se encuentran nuestros deportistas que ha sido completamente orquestado y facilitado por ciertas prácticas en el poder público y sobre todo en el ámbito deportivo. Yo digo eso. Pues sí, estoy de acuerdo. Son las 9:22, vamos a pasar al siguiente tuit porque así se nos va rapidito el tiempo en el programa, ya nos vamos a alargar una media hora más el programa, no mentira. Bueno, aquí está la Cámara de Quito, el día 8 de agosto puso este tuit, invitando a esta movilización el día de hoy. Dicen: por el presente y futuro de los quiteños, no permitamos que nuestra ciudad se sumerja en la corrupción. Nos merecemos un Quito honesto y transparente. Te esperamos en la marcha cívica del ¿A la 10 que vas a ir? de agosto. No vas a ir, no. No, no te molesto, ya. No, por favor. Vayas, entonces. Por Vos, favor, Carlitos, vas a ir. Vos, Sensei va para allá. Vos, Estevita, también va para allá. Galán, es que el Galán es hacendado, ¿cómo no va a ir? Irán llevando un pan francés. Un croissant. Bueno, a ver, esto no es nuevo en nuestro país. Este pronunciamiento por parte de la Cámara de Comercio de Quito, por parte de ciertas élites agremiadas, por parte de el poderosísimo gremio empresarial en este país no es nuevo. Esto se viene orquestando según la data, según la investigación científica, desde el 2014. ¿Ya? Desde el 2014 estos grupos económicos han dado la vuelta al tablero político y han capturado las decisiones autónomas del Estado en sus diferentes estamentos, gobiernos autónomos descentralizados y gobierno nacional. Entonces, que no nos sorprenda, porque, por ejemplo, detrás de la subida del precio del combustible estuvieron los grupos económicos organizados a través de estos gremios. Recuerden quién exigió en su momento en el 2017, ya vamos a hablar de esto en detalle, pero quién exigió en el 2017, después de este gran diálogo nacional, el alza del precio de los combustibles, fue el señor Richard Martínez e Iván Ontaneda. Acá no hay en dónde perderse. Y hoy están exigiendo en el ámbito distrital de Quito que se ponga coto a un liderazgo medio chochólogo que ha facilitado que estemos inmersos en una crisis, hay que decirlo, que haya o exista una cefalía institucional y que Quito hoy por hoy no tenga liderazgo alguno. Esto ya lo hemos analizado de sobra, pero sí creo que es importante mencionar que el tema es mucho más complejo de lo que parece. No es solamente que por el bien de Quito salen los de las cámaras y la iglesia para que se cambie de poder y se capture el poder de alguna forma ya con la figura del señor Guarderas
a quien le han exigido que se quede y pelee por ese puesto, que no se vaya así nomás. Eso fue lo que le dijo un periodista en un programa, ¿no? Que ¿por qué se fue de la oficina? ¿Por qué no se resistió un poco más para que le saquen de otra forma, ¿no? Porque él solito sacó sus cosas cuando hubo ya esta resolución, y después como que se puso a pensar y dijo, no, pues aquí si me van a apoyar los empresarios, si me van a apoyar la iglesia, mejor ahora sí vamos a pelear, y empieza ya ese vis a vis del señor Yunda con el señor Guarderas, con acciones judiciales que nadie quiere esperar a que se resuelvan en el ámbito judicial, sino que quieren presionar a través de estas movilizaciones. Es verdad que Quito está pasando por circunstancias complejas, es verdad que el señor Yunda no creo que tenga el liderazgo que tú mencionas, creo que hay falta también mucho esta base social, que es un poco en parte la respuesta a lo que sucede en nuestro país, ¿no? De que se cree que por ser una persona popular se puede ganar un puesto político, y luego están ahí sin saber cómo gestionar una ciudad tan grande como Quito, y no lo hacen con la ciudadanía, no tienen bases, y pues esto genera también los problemas que hemos visto. Pero también habíamos mencionado ya que la administración del señor Rodas fue desastrosa y que las cámaras no dijeron nada, los medios de comunicación tenían buena pauta y no dijeron nada, ahí quedó, ¿no? Pasó el tema del metro que se estaba investigando en la fiscalía, también luego se archivó, no sabemos qué pasó ahí, pero ahí tampoco hubo reacción del Consejo de la Judicatura y no vieron en quién recayó el análisis de estos casos. Es decir, sí hay una diferencia de tratamiento entre el señor Yunda y el señor Rodas, con pésimas administraciones de igual a igual, y en un caso no pasa nada, nadie dice nada, y en el otro caso todos, ¿por qué? Entonces sí cabe preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el señor Rodas y el señor Yunda? Y pues algunos dicen que sí, está por ese lado, ¿no? Como el señor Dotti dice, estos chochólogos. Entonces, hay que tomar en cuenta también esto, ¿no? Y lo que es bueno para el pavo debe ser buena para la pava también. La diferencia de los ojos verdes. Acá nos dice el sensei, la única diferencia es que tiene el cabellito de rizos dorados y los ojitos verdes limón. Y para los que no tenemos los ojitos verdes limón, ¿tú tienes los ojos verdes limón? No, solo cuando lloro. ¿Solo cuando lloras? No me harás llorar, sí, verdes. se me ponen medio verdes. Entonces, si lloras puedes ir a la marcha. Sí. Si no lloras no vas a la marcha. Exacto, más o menos así, no me harán llorar. Bueno, ahí está, ustedes tienen las conclusiones, queridos amigos. Ya vamos a profundizar sobre este elemento que es súper importante. De hecho, hoy hemos preparado un programa específico para hablar sobre la captura de la decisión estatal, el lobby, los vínculos empresariales dentro de la toma de decisiones del gobierno y todo eso que a veces está medio escondidito, medio debajo del tapete, debajo del rodapié, decía mi abuela, y que creo que es fundamental para que nosotros tomemos conciencia de los elementos. Fíjate lo que nos dice Ernesto Pazmiño Chávez, un querido amigo, nos dice: las élites jamás marchan por derechos, las élites se juntan en búsqueda de más privilegios. Bueno, esta frase, además de notar, digamos, una posición o un posicionamiento frente a la situación, creo que tiene una enorme bibliografía que respalda lo que dice, históricamente. Si uno revisa el peronismo, si uno revisa el cardenismo, si uno revisa el varguismo, si uno revisa procesos sociopolíticos en América Latina que han terminado con dictaduras atroces o con golpes militares o con vínculos entre la Embajada de Estados Unidos y las élites locales, va a dar cuenta que tiene muchísimo asidero esta frase de Ernesto. ¿Qué más tenemos, querida Sofi? Bueno, para finalizar el tema de Yunda, revisar también este tuit de Ecuador Inmediato que menciona precisamente que el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, anunció que se decidió apoyar a la democracia, dice él, y cerca de 400 socios asistirán con sus unidades en respuesta a la convocatoria realizada por las cámaras de la producción y organizaciones civiles. Así es que, bueno, también un poco para alertar a la ciudadanía que hoy mejor se quede, si es que no quiere pues tener
tener algunas dificultades de movilización y demás, mejor se quede en casa o bueno, resuelva las cosas con teletrabajo, no sé, porque la cosa va a estar un poco conflictiva hoy en la ciudad y vamos a tener a estos personajes, a estos protagonistas de distintos lados, generando movimiento en la ciudad. Y esto para pasar ya también a lo que estaba mencionando nuestro querido oyente, a quien tú hacías referencia, seleccionamos un tuit que es una caricatura de Vilma Traca. Ahí está, solamente para finalizar ya con este tema, ¿no? Y ahí está esta caricatura en la que muestra lo que ocurrió en el 2017 con el señor Guillermo Lasso a la cabeza. Recuento de votos 2017, recordar un poco lo que fue ese momento en nuestro país, cuando también algunas élites se alzaron en la capital y pedían el recuento de votos, querían que Marquito y demás, ¿no? Luego, pues tenemos al señor Roque Sevilla encabezando, según esta caricatura, esta protesta fuera Yunda. Entonces, ahí se habla de yo protesto, tú protestas, nosotros protestamos cuando se pide que se vayan todos, y cuando aparecen los movimientos indígenas que dicen no al alza de combustibles, precios justos de producción, salarios dignos para los maestros, ellos desestabilizan. Así es como es tomado por estos sectores de poder y como también se reproduce a veces en los medios de comunicación con estas diferencias, cuando los que se movilizan son las élites, son los grupos de poder, y cuando los que se movilizan son pues las personas que tienen dificultades y que están tratando de expresar cuál es su realidad de vida. Me río porque me queda viendo y... Le estoy dando el paso. Sí, me está dando el paso. No sé qué voy a decir, no, mentira. Verán, yo creo, y estaba pensando en algo que me perturbó, que lo acabo de ver acá en Twitter, y es una imagen del 12 de octubre de 2019, es una fotografía que seguramente se la toma desde un dron, en la que se ve completamente caotizada la ciudad. Y pensaba en que la injerencia de los gremios del transporte, en este caso de la Federación de Transporte en Pichincha, conducida por el señor Brunis, va a tener una importante injerencia en todo este entramado sociopolítico. Y fíjense algo que yo ya lo dije el otro día. Hay que poner muchísima atención con los niveles de conflictividad sociopolítica en este país. Las calles no se calientan de gratis. El paro de octubre no fue un estallido. Fue algo que se fue calentando de manera paulatina, a momentos a fuego lento y a momentos muy acelerado. Yo no quisiera que el país tenga que enfrentar una nueva situación similar, pero también veo una indecisión política por parte del gobierno nacional, por parte de las autoridades, por parte de los diferentes grupos políticos en torno a las necesidades de la ciudadanía. Hay que ser supremamente claros acá. Los niveles de conflictividad, según la CAF, se han elevado en estos últimos días y se debe profundamente a las demandas insatisfechas de la gente, de la ciudadanía, el sector arrocero, el retiro del subsidio, el retiro del sistema de bandas en los combustibles, en los precios de los combustibles, lo que está sucediendo también con diferentes barrios populares que exigen el acceso a servicios básicos, los transportistas que amenazaron también con paralizar si no se pone asunto al tema del subsidio a los combustibles, y así sistemáticamente. Lo de Quito, y vamos sumando elementos. Entonces, el sector transportista va a cumplir un papel fundamental en este episodio contencioso, y vamos a ver cómo se dirime la situación. Pero yo sí quiero decir que las calles se van calentando de manera paulatina en función de este indicador sociopolítico.
Y bueno, estaremos para revisar el día de mañana todo lo que ocurre durante esta jornada, así es que estén siempre pendientes de Pichincha Comunicaciones. Y vamos a pasar a la pregunta de cajón del día de hoy, revisando también un poco la del día viernes, porque ustedes como que el día viernes estuvieron pensando en qué iban a comer durante el feriado y eso le preguntaron también a la ciudadanía, así es que vamos a revisar los resultados de la encuesta del día viernes y también les planteamos la nueva encuesta para que la respondan para el día de mañana poder revisarla con ustedes. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Ahí va, con todo el ánimo, con todas las ganas, con todo lo que usted necesita en esta jornada informativa, en esta mañana en la que hablamos piedras, ¿no? Usted habla piedras, yo no. No me acompañó. Oiga, vea, entonces. ¿Cuál es? Disculpe, no puedo. Son las 9:38. El día viernes se planteó la pregunta, ¿cuál es su plato típico favorito? Y fueron 553 votos. En esto sí vota nuestra audiencia en las encuestas que planteamos. Y ganó el hornado. 43.2% dice que su plato típico favorito es el hornado. El encebollado quedó en segundo lugar con 31.1% y el ceviche con 25.7%. Así es que bueno. Tú te comes primero de sopita un encebollado y de segundo un hornado. Yo sí soy capaz. Tiene como las vacas, unos 4 estómagos más o menos. Bueno, no. Y sí, yo parece que acompañaba a algún amigo camionero porque tengo un estómago bastante resistente. Y no sé en dónde guarda toda esa comida, yo estaría Pero sí, la verdad es que se me hace muy difícil escoger entre estos platos típicos. Creo o sea, que todos a ti son te muy ponen buenos. el encebollado y el hornado y no sabes qué comerte primero. Ay. Te comes los dos, pero no sabes qué comerte primero. Sí, no sé. O sea, sí tendría que ser un de Tim Marín de Don Pingüe. Pero bueno, ahí están los resultados. Ganó el hornadito. Lo que sí no nos dicen es de dónde el hornado, porque hay el hornado de acá de Sangolquí. Claro. A mí me gusta mucho el hornadito que hacen allá en Cuenca, allá en Santa Isabel, las cascaritas. ¿En Cuenca sabrán hacer hornado? Te voy a llevar en un tour para que conozcas allá. El mejor hornado del Ecuador está en la provincia de Imbabura. Dicho y hecho. Bueno, provincia de Imbabura. Ahí ganaron el Mundial del Hornado 3 años consecutivos. Bueno, que nos inviten para ir a probar en todo caso. Sí, ahora sí les vamos a plantear la pregunta para que la respondan hoy y por supuesto va para el día de mañana que revisemos los resultados. Presten atención, movilizaciones para este 11 de agosto. ¿Con cuál posición usted está de acuerdo? FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, ha llamado a movilizarse por el alza de combustibles. Esta es una opción. La segunda, el presidente Lasso responde, no haremos lo que ellos quieran. Leonidas Issa dice, la respuesta de Lasso es irresponsable y provocativa. Y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, sale y dice, el señor Lasso no tiene la culpa, está apenas menos de 3 meses, así es que él no tiene la culpa y nosotros no nos vamos a movilizar por nada. Entonces, ¿con qué posición está usted de acuerdo con respecto a estas movilizaciones llamadas para el día de mañana? ¿Puedo decirlo? Claro, si usted quiere responder, pero por favor pásese también por Pichincha Univer, ahí en Twitter. Entonces no voy a responder. Voy a responder en Twitter como debe de ser, porque ahí usted tiene que establecer su voto, su criterio, su opinión al respecto de estos 4 elementos que tenemos acá, que ninguno para mí es de convicción. Yo considero que me la guardo esta vez. Así que vamos rápidamente con el segmento El que sabe, sabe, si no, sociales. Échelo. El que sabe, sabe.
Bien, estamos al aire. Estamos al aire, sí. Decirles que pues todavía estamos en las redes sociales acompañándoles, pero en un ratito nos vamos a sumar en nuestras redes sociales a esta rueda de prensa convocada por la CONAIE para conocer cuál es su posición y cuál ha sido el análisis que se ha hecho en torno a el llamado a movilizaciones y cuál fue la respuesta también del presidente Guillermo Lasso. Eso nada más para que estén pendientes, pero en la frecuencia nos quedamos con nuestro programa 7F Plus. En la rueda de prensa está el mejor amigo del señor Adrián Acosta. ¿Sí sabes cuál es el mejor amigo? No, cuénteme. El Marlon Santi. ¿Ah, sí? Sí, el mejor amigo. Bueno, queridos amigos, entonces iniciamos hoy con nuestro tema del día. A ver, el tema del día, póngale atención y mucho cuidado, porque vamos a analizar la situación de la captura de la decisión estatal. ¿Quiénes están detrás del poder? ¿Quiénes efectúan y llegan a cumplir sus agendas programáticas? ¿Y por qué nosotros, los chochólogos, quedamos de lado frente a las circunstancias sociales, políticas, económicas y hasta culturales? Pregunta del millón, pregunta de cajón. Muy bien, muy bien. A ver, empiece usted. A ver, yo quiero decir algo importante que ya lo tratábamos nosotros en el tuit dentro del ARRE, ¿no es cierto? Veíamos cuál era el pronunciamiento y la afrenta que daba la Cámara de Comercio de Quito. Y para de alguna forma caracterizar ya con contundente evidencia, es importante que nosotros vayamos al año 2017. Acuérdense cómo se dieron las elecciones en el año 2017. Que Moreno ganó por una nariz, que Lasso hacía protestas en las Shiris junto con todos los sectores empresariales, que el señor Rodas nos ponía una volqueta con un contenedor de basura y nos botaba ahí en la Plaza Argentina, que el señor alcalde, exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, decía que tenía que ganar el que realmente tenía la mayor cantidad de votos, y así sucesivamente. Se construyó un repertorio, un argumento y una consigna de que ese proceso que había ganado en el 2017, que supuestamente era la Revolución Ciudadana, después terminó siendo todo lo contrario, no expresaba la voluntad de las mayorías. Ese año, después de lo que significó la conflictividad del 2017, Moreno hace una jugada de ajedrez. Acá no hay que tener prurito en decirlo, fue una jugada maestra. ¿Qué significó esta jugada maestra? Que de alguna forma, para separarse del capital político de Correa, planificó y desarrolló una estrategia política y comunicacional que se llamó Gran Diálogo Nacional. Y resulta que en este gran diálogo nacional se crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ya. ¿Qué pasó en ese Consejo Consultivo Productivo y Tributario? Este estamento creado por el gobierno de Moreno, que tenía una especie de estatus de asesoría gubernamental, ahí convergieron representantes del gobierno nacional y representantes de FedExport y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Los otros son patito, no tienen injerencia. No los voy a mencionar porque no tienen injerencia. ¿Y no quién tuvieron andaba injerencia ahí en el Comité Empresarial Ecuatoriano? ¿Quieres saber? Sí, ¿Te pongo la sabemos. expectativa del momento? No. Por favor. Mire, muchísima atención. La persona que estuvo al frente del Comité Empresarial Ecuatoriano fue el señor Richard Martínez. No. Sí. Que posteriormente, el 15 de mayo de 2018, Uh-huh. se convirtió en ministro de Economía y Finanzas. Pero también estuvo el señor Iván Montaneda, que posteriormente, el 5 de julio de 2019, se convirtió en ministro de Industrias y Productividad. Montaneda representaba a la Federación de Exportadores del Ecuador y Martínez representaba al Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cuál era la gran demanda de estos sectores? Así para ponerlas, vean, cortitas y al pie. Ellos presentan 9 propuestas al Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Adivinen cuál es la octava.
La octava es la eliminación del subsidio a los combustibles. Y entre esas también está la eliminación del impuesto a la salida de divisas y la reducción del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que su vocación, su intención era un perdón, una exoneración y una subvención estatal a sus tributos. Esta fue la principal demanda del sector gremial empresarial, de la poderosa élite empresarial de este país, y que después se convirtió en realidad. Se convirtió en realidad porque pasó la ley de fomento productivo y se generó un perdón de más o aproximadamente 5,000 millones de dólares. Hasta ahí podemos ver con absoluta claridad cómo se da la captura de la decisión del Estado a través de estos gremios empresariales. Y de a propósito, tenemos un video del señor Richard Martínez, poquito antes de ser nombrado como ministro. Yo me imagino que ya habían esas conversaciones, pero cómo validaban ya todo lo que estaba haciendo el gobierno en ese entonces del expresidente Lenín Moreno. ¿Verdad? Escuchamos esta entrevista, además, que fue en un medio de comunicación grande, un extracto. Efectivamente, Alfredo, consideramos que el mensaje entregado a la nación por el presidente de la República el día de ayer es muy positivo. Y es positivo en esencia por 3 factores. El primero es que abre una nueva etapa hacia la construcción de un nuevo modelo económico más sostenible. Segundo, se reconoce y se ratifica la importancia del sector privado como motor de desarrollo de la economía para generar más empleos. Y tercero, y no por ello menos relevante, es que contrario a lo que seguramente estaban esperando muchos de los gurús económicos de la década pasada, no hay un paquetazo para las clases más vulnerables. Entre la noche de ayer y esta entrevista, Alfredo, he recibido varios mensajes de empresarios y de líderes gremiales a nivel nacional que ven con optimismo el mensaje entregado por el presidente de la República, consideran que es un paso importante en la generación de confianza que bien señalaba usted en su comentario para garantizar las condiciones de inversión, previsibilidad y que todo esto aterrice en la generación de más trabajo para los ecuatorianos. Lo importante, el paso paquetazo, dijo. Yo les quiero preguntar, ¿en serio? ¿Qué significó el decreto 883? ¿Qué significó el decreto 884, el 893, el 888? ¿Y qué significó el contexto de octubre? Eso es importante tomarlo en cuenta, queridos amigos, porque resulta que con este gran diálogo nacional se crea este eufemismo de que, chévere, vamos a conciliarnos entre todos, todos vamos a estar de la manito, agarrados, y hay que enterrar al correísmo. Que esa fue la gran consigna. Y lo digo en términos sociopolíticos, esa fue la gran consigna, enterrar al correísmo. Entonces ahí converge la CONAIE, con Humberto Cholango, ahí converge la élite empresarial, ahí converge la UNE o ex-MPD, ahí convergen todos los sectores de la derecha ecuatoriana, creo el Partido Social Cristiano, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se cumple en el 2018 con la consulta popular, que era una propuesta de gobierno del actual presidente Guillermo Lasso. Eso es importante tomarlo en cuenta porque después de que todos nos encontramos, somos panas, amigos, sí, conversamos y todo lo demás, resulta que gana la agenda que más peso económico y político tiene en el Ecuador, que es la agenda de las cámaras empresariales. Uh-huh. Por eso es que no estoy tan de acuerdo cuando el presidente Lasso dice yo solamente estoy menos de 3 meses en el poder, porque en realidad vienen ejecutándose sus políticas y su plan de campaña, como él mismo lo reconoció en algún momento, desde el gobierno de Lenín Moreno, con los personajes que pues estaban dentro del sector empresarial, que tú bien mencionabas, el señor Richard Martínez, por ejemplo, y otros más que estuvieron también en distintos puestos, por ejemplo, ministros de trabajo, todos empresarios, bananeros y demás, que tú te preguntas si efectivamente ellos iban a cuidar los intereses de los trabajadores o no, o solamente la posición de los empresarios era la que iba a primar en las decisiones, en las leyes que puedan
que puedan dictarse, ¿no? Y así fue, efectivamente, lo que vimos fue que desde el Ministerio de Trabajo se defendía a los empleadores en su mayoría y claro, o sea, quedaron en total desprotección quienes iban a poner de pronto una denuncia o algo más. Luego vino la ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, y con la cual se despidieron a miles de personas sin pagarles ni siquiera la liquidación que les hubiera correspondido, ¿no? Con esto de fuerza mayor, con este pretexto, pues muchísimas personas quedaron totalmente desprotegidas y desde el Ministerio de Trabajo no se hizo absolutamente nada para protegerlos. Y pues ahí están algunas de estas variantes que se presentan desde el gobierno, que estuvieron representando a los sectores empresariales y haciendo todo lo que querían, pero en beneficio del sector empresarial en el país. Solo agregar algo a lo que tú mencionas, Sofi, que es súper importante que lo tengamos en consideración, queridos amigos. Algunos han de decir estos chochólogos marxistas. No se trata de ser chochólogo y mucho menos marxista. Por el contrario, me parece a mí que son elementos de convicción, son cifras, datos, estadísticas que están ahí. Cuando los gremios empresariales hacen acercamiento al gobierno de Moreno, plantean esta propuesta que les decía: reducción del impuesto a la salida de divisas, reducción del anticipo, eliminación en realidad del impuesto a la salida de divisas, reducción del anticipo del impuesto a la renta, eliminación del subsidio a los combustibles. Y además, otra propuesta que también era fundamental, en pos de la supuesta productividad, porque siempre van a vender esa idea. Hay que ser productivos flexibilizando el trabajo de los ecuatorianos y pagándoles menos del salario básico por las horas que ellos consideren prudentes. Yo les digo, estos 4 elementos fundamentales en la propuesta programática de las cámaras empresariales se cumplieron. Hoy, el que menos avanzó es el impuesto a la salida de divisas, porque obviamente corre un riesgo y es el tercer impuesto que mayor recaudación le genera al fisco. Pero corre un riesgo la dolarización, entonces mesuradamente. La reducción del anticipo a la renta se cumplió. La eliminación del impuesto al subsidio a los combustibles también se cumplió. Y la flexibilización del trabajo también se cumplió con la ley de apoyo humanitario en plena pandemia. Uh-huh. En plena pandemia. Y miren, para que ustedes tengan en cuenta lo perturbador de estos elementos, en el 2016 estos grupos o grandes empresarios tenían un ingreso superior a $37,000 mensuales, sus CEOs o sus gerentes. En 2019, los representantes de societarios pasan a tener $60,000 mensuales, incrementan un 23%, es decir, 88 veces más de lo que gana un obrero. Mientras el país decrecía, su Producto Interno Bruto decrecía en 0.5%, ellos crecían en 11 y 12%. ¿Es o no es una relación de poder? ¿Es o no es una relación desigual? ¿Es o no es una captura de la decisión del Estado? Les pregunto. Y pues mira, lo que ocurre ahora, por ejemplo, el señor Julio José Prado, que antes era presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hoy está también siendo parte del gobierno y él era el representante de los banqueros. En el año 2020 afirmaba que en el 2019 tuvieron una rentabilidad del 13.6%, lo que significó $600 millones de utilidades netas para las 24 familias de la élite financiera. De hecho, el Banco de Guayaquil, de propiedad familiar del presidente Guillermo Lasso, generó en el año 2019 536,000, a ver, se me va a ir la cifra ahí porque son demasiados ceros, $536,790,000 de ingresos totales, según el ranking empresarial 2019 de la revista Ecos. ¿Y qué pasó durante los meses de la pandemia? Otro sector altamente concentrado en el país y que ha lucrado en la pandemia es a la salud. En el sistema de salud, la infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos están altamente concentrados. El 87% de la oferta de bienes y servicios de salud está en manos privadas. La distribuidora farmacéutica ecuatoriana Difare obtuvo $757,526,738 de ingresos totales en 2019,
mientras que Pharma Enlance lanzó o alcanzó más bien los 381 millones de dólares de ingresos totales según la revista Ecos 2019. Todo esto mientras el número de contagios de COVID-19 pues seguía en incremento, al igual que los fallecimientos en nuestro país. Es una gran concentración de la riqueza y esta es la razón fundamental por la que la economía ecuatoriana es tan inestable e injusta para los sectores populares. Tenemos un reducido número de grandes empresas, pocos productos que exportar, un reducido número de países compradores, muchos productos importados que acaparan el mercado local, desplazando a la producción y el consumo nacional, y la consecuencia es un círculo de empobrecimiento y desigualdad. Esto también tomado de algunos datos que proporciona en un estudio el sociólogo Carlos Pastor Pazmiño. Así es que, pues así están las cosas, hay que mirar todo esto también para tener en cuenta quiénes acompañan a cada uno de quienes en su momento fueron candidatos y quienes hoy ostentan el poder. Por ejemplo, al señor Guillermo Lasso, entre sus personas de confianza estaban o están Juan José Pons, Javier Neira, Ricardo Noboa Bejarano, Iván Correa, dentro de los grupos económicos, todos los sectores exportadores, financieros, agroindustriales, y partidos políticos, creo, y en su momento el Partido Social Cristiano, que hoy pues mantiene una pugna precisamente hasta por ahorita algunos... están, digamos que solo Nebot está peleadito, pero están el resto peleados, están. pero en el fondo son amiguis. Y bueno, también algunas fundaciones a través de las cuales dicen hacer algo por la gente, como estaba Salvar Vidas y FANAC también. Así es que pues esto también para tomarlo en cuenta. Un actor más que es importante y ojo, póngale mucho cuidado al rol que van a desempeñar estos consejeros ad honorem, porque eso es lo rimbombante de este gobierno, ad honorem. Póngale mucho cuidado a Roberto Salas, que representa al consorcio Norbis, ¿sí? Una de las empresas más rentables de este país, que también tuvo su captura de la decisión estatal a través del señor Campana. Póngale mucho cuidado a lo que van a hacer en temas como las alianzas público-privadas. Y a mí me gustaría cerrar este espacio preguntando si las prácticas de Moreno se están emulando en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Vamos a ver, dijo el ciego, vamos a ver. Y bueno, se me olvidaba también mencionar que José Nebot Sadi, hermano de el líder del Partido Social Cristiano, es el consuegro de Guillermo Lasso, así es que también todo queda en familia. Es el puente entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso para consolidar, por ejemplo, en su momento esta alianza electoral. Además, Alfredo Borrero Vega es un miembro de las élites intelectuales en el campo de la medicina, director de la maestría en gerencia de instituciones de la salud de la UTLA, hermano de Antonio Borrero Vega, eterno gerente del Legaustro. Esto también como para tomarlo en cuenta, porque estas son las conexiones que después repercuten en las decisiones que se toman desde el poder en el que se encuentran todos estos personajes. Así es, querida Cholita, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente nos vamos felices como perro con dos colas. No sé qué me quiere decir, escríbeme por favor porque no te entiendo. Se nos acabó el tiempo, queridos amigos, por favor recuerden que ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Con nosotros hasta el día de mañana, see you late.